protección para las personas defensoras de derechos humanos. A nombre de la doctora Norma Reyes Terán, coordinadora para la atención de los derechos humanos, su servidor Carlos Bautista les da la más cordial bienvenida. Para iniciar, quiero agradecer la participación y el empeño que han mostrado las compañeras y compañeros representantes de las instituciones que integran este programa de capacitación: Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Y de manera especial quiero agradecer por todo su apoyo a las y los compañeros del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Código DH. De igual forma, agradezco al maestro Enrique Irazoque, titular del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, por su amable disposición para formar parte de este esfuerzo interinstitucional de capacitación. Valoramos mucho su participación y estamos seguros de que su conocimiento y experiencia será de gran utilidad para cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Ahora voy a ceder la palabra a nuestra compañera Sara Méndez de Código DH, quien nos dirigirá un mensaje y hará la presentación del maestro Irazoque. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de conferencias que son parte del programa de capacitación que impulsa la coordinación como parte de sus actividades en el Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de los Derechos Humanos, firmado en noviembre del año pasado. Quisiera recordar solamente que el acuerdo busca dar cumplimiento a lo establecido en documentos internacionales en materia de protección de personas defensoras, así como el impulso de políticas públicas de protección a personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca y crear un espacio de diálogo interinstitucional a nivel estatal y también hacia tender puentes hacia la federación, con la voluntad de dar cumplimiento al reconocimiento y la efectiva protección de personas defensoras. Llevamos ya varios meses trabajando en este acuerdo con la Coordinación de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado. Agradecemos muchísimo la disposición también de la Secretaría de Seguridad Pública, que le toca pues una tarea importante también en la implementación de medidas de protección. Y bueno, sin más, quisiera comentar, Enrique Irazoque Palazuelos es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en España y cuenta con la maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Se ha desempeñado como servidor público por más de 20 años en temas relacionados a la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos y desde octubre del 2020 funge como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Por ello le toca la responsabilidad justamente del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Pues adelante, compañero. Muchísimas gracias por su presencia. Enrique, tienes la palabra. Gracias, gracias Sara por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Pues yo agradezco infinitamente a la defensora Sara Méndez, al equipo de Código DH y por supuesto a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, al gobierno del estado de Oaxaca, a la Fiscalía, por la invitación que se me hace para estar el día de hoy aquí con ustedes. Comentábamos previamente con Sara que para mí es muy importante este tipo de encuentros, sobre todo porque nos ayuda a nosotros como instituciones a recibir mucha retroalimentación sobre el trabajo que venimos haciendo día con día. Creo que es fundamental que el fortalecimiento de las instituciones precisamente venga de ahí, ¿no? De los comentarios que hacen los usuarios, los beneficiarios de los servicios que prestamos desde el servicio público y mucho más cuando se trata del servicio público que estamos encargados de atender el tema de la protección y defensa de los derechos humanos. Bueno, primeramente sirva la ocasión, ¿no? Para que desde la unidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por mi conducto, hagamos un muy merecido reconocimiento a la gran labor que hacen las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca. Sabemos que es un trabajo muy arduo por el contexto al que se
se enfrentan y que constantemente se encuentran trabajando en esta labor con mucha fortaleza y buscando, como bien lo decía Sara, muchas redes, tanto a nivel local como a nivel federal. Expresarles que desde acá siempre habrá puertas abiertas para tender esfuerzos, puentes y generar acciones desde cualquier índole para poder fortalecer la agenda estatal de derechos humanos en Oaxaca. Bueno, pues primero comenzar diciendo que ligado a lo que acabo de decir, la labor de defensa de los derechos humanos es fundamental para la construcción de una democracia en cualquier país del mundo. Eh, el tema tenemos que tomarlo desde la perspectiva de que la labor que hacen las y los defensores de derechos humanos no es una labor sencilla ni es cualquier labor. Es decir, al momento que las y los defensores de derechos humanos ejercen este tipo de actividades, también ejercen un derecho, que es el derecho a defender los derechos humanos de todas y todos los integrantes de una sociedad. A partir de ahí, bueno, es importante inferir que frente a ese derecho, pues existen obligaciones muy puntuales de todas las autoridades en México. Es decir, constitucionalmente todas las autoridades tenemos obligaciones generales en materia de derechos humanos al momento de verse involucrado un derecho en específico, como es el derecho a la defensa de los derechos humanos. En este sentido, el artículo primero constitucional es muy claro. El hecho de respetar, proteger, prevenir, son aspectos fundamentales para que podamos proteger la esfera del ejercicio de ese derecho. Pero circunscribiéndolo específicamente al derecho a la defensa de los derechos humanos, creo que tendríamos que delinear cuáles pudieran ser algunas obligaciones específicas del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo de todo el Estado mexicano, es decir, de los tres órdenes de gobierno, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Primero me centraría el tema del respeto, ¿no? Y todo esto ligado bajo una visión de protección y seguridad hacia las personas defensoras de derechos humanos. Cuando hablamos de respeto, pues hablamos de no interferir en la realización o en la implementación que hacen las defensoras de derechos humanos de ese derecho que tienen de ejercer esa labor. Pero además, también hay que establecer ciertos contextos de por qué es importante puntualizar la obligación de respeto. Lamentablemente, muchas de las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos devienen de autoridades o servidores públicos, ¿no? Inclusive en su gran mayoría más enfocados a las autoridades locales. Entonces es importantísimo que nosotros podamos puntualizar que el respeto tiene que implementarse y verse reflejado no solamente desde la perspectiva de no obstaculizar, que después vamos a ir sobre otras obligaciones que no solamente es abstenernos de ejercer acciones en contra de esa labor, sino que además hay que generar acciones positivas para el efecto de que esa labor se lleve a cabo de la manera más efectiva. Y de aquí yo iría a la siguiente, que es el generar por parte del Estado mexicano condiciones seguras para que las y los defensores de derechos humanos puedan ejercer su actividad, su labor de forma libre y segura. Esto es muy, muy importante porque a partir de eso tiene que haber una coordinación muy importante entre las autoridades para que podamos, como Estado mexicano, reaccionar a esta situación y que sobre todo podamos generar certidumbre a las y los defensores que van a estar independientemente de las circunstancias seguras en su actividad. Por supuesto, a partir de aquí viene otra labor que también es fundamental, generar políticas de prevención respecto a las agresiones que pudieran sufrir las personas defensoras de derechos humanos. Creo que en esto hemos hecho mucho énfasis desde el mecanismo. Creo que en un momento tan complejo como en el que nos encontramos, es fundamental pasar de la actividad reactiva a la actividad preventiva de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Si no construimos una avenida alterna a la función reactiva en la protección, créanme que no vamos a poder construir cimientos fuertes, edificaciones muy firmes
para seguir fortaleciendo los mecanismos de protección. Tenemos que apuntar ahí, ese tiene que ser nuestro gran objetivo ante las situaciones que se nos presentan hoy en día, ante los grandes riesgos, ante las situaciones de agresiones que de una u otra forma están viviendo las personas defensoras de derechos humanos desde muchas latitudes de nuestro país. Entonces, ahí creo que hay que hacer un énfasis muy particular. Creo que la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes que existen, no debe de ir solamente desde la perspectiva reactiva, sino tenemos que ponernos de acuerdo y coordinarnos para ejercer todo nuestro potencial institucional y poder establecer medidas de prevención muy claras y muy sólidas frente a las posibles agresiones que pudieran sufrir las personas defensoras de derechos humanos. Y por supuesto, lamentablemente cuando viene ya una agresión, una amenaza o un riesgo latente para las personas defensoras de derechos humanos, tenemos la importante obligación de proteger, de generar protección, de generar medidas de protección que generen certidumbre de que las personas a partir de ese riesgo, a partir de esa amenaza, a partir de esa agresión, van a estar seguras. Ahora, hay que circunscribir también esta esfera de protección, no solamente a la persona defensora de derechos humanos, sino también a su familia que en algún momento o a su círculo cercano que en algún momento también pudiera estar en riesgo por la labor que realizan. Aquí también hay que dibujar el contexto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no podemos charlar y dialogar sobre derechos humanos sin dibujar el contexto que tenemos hoy. Yo creo que desde el gobierno de México se ha reconocido una crisis de derechos humanos y que en mucho esa crisis de derechos humanos tiene un componente muy particular, que es el gran riesgo y el gran proceso de agresiones que han sufrido personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por darles datos muy, muy concretos, a partir de diciembre del 2018, en el país han sido asesinados más de 60 personas defensoras de derechos humanos que se dedican a diversas materias y han sido asesinadas más de 40 periodistas en el ejercicio de su labor. Y bueno, es por eso que es tan importante hablar con toda la seriedad de vida de este tema y de una u otra forma tomarlo en cuenta porque el tema del riesgo y de las agresiones frente a la labor que hacen muchas personas defensoras de derechos humanos es una realidad. Y es a partir de aquí donde cada una de las trincheras del Estado mexicano tenemos que asumir nuestra responsabilidad y poder asumirla con todo compromiso, con toda convicción para poder lograr los resultados que queremos. Ahora, un detalle que es fundamental frente a estas agresiones, frente a estos asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, tiene que haber por parte del Estado mexicano un frontal combate a la impunidad. Es decir, es imposible que podamos como Estado generar prevención, generar protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sin que exista un ataque frontal a la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, que podamos generar verdad y que podamos generar reparación integral del daño. Yo siempre lo he dicho, la mayor medida de protección que tienen las personas defensoras de derechos humanos es precisamente el poder garantizar que todas las víctimas puedan tener garantía sobre estos derechos. Y porque de lo contrario se manda un mensaje muy claro a todos y todas las posibles perpetradores de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que al momento de ocasionar estas acciones no va a pasar nada. Y eso es totalmente el mensaje que no queremos mandar. Queremos mandar un mensaje de que cualquier tipo de agresión que sufra una persona defensora de derechos humanos va a estar acompañada de un combate frontal por parte de las autoridades que se dedican a procurar justicia y que se dedican a garantizar estos derechos. En este sentido, es importantísimo el papel fundamental de todas las fiscalías, de la Fiscalía General de la República, por supuesto, que generen esa coordinación
y esa detonación de acciones para que estos derechos estén garantizados y no mandemos un mensaje de impunidad frente a estos crímenes y frente a estas agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que la crisis de derechos humanos que ha sido reconocida por el gobierno de México ha sido dibujada desde el año 2006, ¿no? Y esto no quiere decir que anterior al 2006 las violaciones de derechos humanos no existieran en este país, sino que a partir del 2006 se han intensificado, ¿no? Y creo que hay indicadores muy, muy, muy claros al respecto. Por poner un ejemplo, uno de los grandes temas que reflejan esta crisis de derechos humanos es la crisis que hay en materia de desaparición de personas. Por darles un dato muy, muy, muy concreto, el 94% de las personas registradas y reportadas en el Registro Nacional de Desapariciones fueron cometidas, fueron llevadas a cabo en el lapso de 2006 a la fecha, el 94%. ¿No? Entonces, esto nos habla de qué tan importante es identificar desde cuándo venimos arrastrando esta crisis de derechos humanos y desde cuándo el Estado mexicano ha podido detonar acciones desde lo legislativo para poder contrarrestar, ¿no? Yo creo que el mejor referente de esta detonación de acciones legislativas en esta materia, indiscutiblemente tendríamos que hablar de la reforma constitucional de derechos humanos, que ha cumplido ya 10 años desde su emisión. A partir de esa reforma, creo que se han generado diversas normatividades que sustentan el compromiso y la convicción y la obligación del Estado para poder contrarrestar muchos de los temas que hoy como Estado mexicano nos aquejan, ¿no? Uno de ellos es una de esas legislaciones es precisamente esta ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y adicional a esa ley vienen muchas otras. En el 2013 tuvimos la Ley General de Víctimas, en 2015, en 2017 la Ley General en materia de tortura, la Ley General en materia de desaparición y se han ido sumando muchas otras normatividades para el efecto de poder contrarrestar esto y que esas son las herramientas con las que cuentan las autoridades para poderlas implementar y poder dar respuesta a las exigencias que tienen las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las víctimas y familias. A partir de la emisión de esa ley de 2012 es que se genera toda un andamiaje institucional en favor de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin lugar a dudas hay antecedentes muy, muy, muy importantes. Hay una situación que aqueja al Estado mexicano ante la exigencia de víctimas, de organizaciones, de familias y, por supuesto, de recomendaciones internacionales. Pediría con mucha amabilidad si me pudieran proyectar la presentación para que todos la viéramos. Mientras puedo seguir mencionando que a partir de 2011 se generan convenios de colaboración entre diversas autoridades para generar una coordinación mucho más efectiva en esta materia. Por supuesto, hay situaciones que ya se habían diagnosticado por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas respecto a la situación tan compleja que teníamos ya como país en materia de protección a personas defensoras. Y como les decía, el 19 de abril se presenta ya un dictamen en el Senado en donde se genera este proceso de vida a esta ley que de una u otra forma crea el mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Aquí ustedes y yo vemos muy claramente cuáles son los elementos estructurales de este mecanismo. Este mecanismo se concentra primeramente por una junta de gobierno, que es su órgano máximo, está conformado por varias instituciones del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte de la Fiscalía General de la República, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, contamos con 4 participantes del Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo es un elemento fundamental dentro de los elementos estructurales del mecanismo. Es lo que nos permite configurar un diálogo muy fortalecido, muy enriquecido, puesto que este Consejo Ciudadano está formado por personas defensoras de derechos humanos, por periodistas y gente que está muy ligada a las organizaciones y a los territorios de defensa que se dan en el día a día. Entonces, el diálogo se enriquece muchísimo, hay un diálogo muy circular en cuanto a los aspectos que se viven del mecanismo y hay un diálogo muy cordial y muy respetuoso, muy asertivo por parte de nosotros las autoridades frente a quienes son miembros del Consejo y por supuesto son un elemento fundamental que guía la dinámica pues más efectiva del mecanismo. Por supuesto, hay un órgano operativo del cual yo formo parte, que es la Coordinación Ejecutiva Nacional. Esta Coordinación Ejecutiva Nacional es precisamente el órgano operador de todas las decisiones y de todas las funciones que se emiten desde la Junta de Gobierno y, por supuesto, de la implementación de todas las obligaciones ya en el campo que tenemos que desarrollar para poder cumplir con nuestras obligaciones. Esa coordinación está conformada por 3 unidades específicamente, por la unidad de recepción de casos y reacción rápida, la unidad de evaluación de riesgos y la unidad de prevención y seguimiento y análisis. En este aspecto hay que mencionar que estas unidades operan desde muchas perspectivas para el efecto de cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, la unidad de recepción de casos y reacción rápida es fundamental, es la cara del mecanismo y es esa cara que tiene que tener toda la asertividad, toda la empatía y toda la capacidad de reacción para poder generar las acciones primarias que son fundamentales para mantener la seguridad, y en algunos casos la protección de la vida de las personas defensoras de derechos humanos. La unidad de evaluación y riesgos es precisamente esa unidad que permite generar procesos de seguimiento a las medidas de seguridad que se emiten desde la unidad 1 y desde la propia unidad de evaluación de riesgos. Esta unidad genera los análisis de riesgos, mantiene un contacto y seguimiento muy puntual con las y los beneficiarios y precisamente esa unidad detecta cualquier circunstancia que nos pueda hacer modificar las medidas de riesgo, ponerlas a consideración, por supuesto, de la Junta de Gobierno y poder tomar las decisiones pertinentes al momento en que esté ocurriendo algún riesgo de alguna persona que sea beneficiaria del mecanismo. Y por supuesto, una unidad que para mí es fundamental a corto, a mediano plazo, que es la unidad de prevención, seguimiento y análisis. Es una unidad que está siendo muy fortalecida en muchos proyectos por parte del mecanismo y que queremos potencializar muchísimo, sobre todo desde la perspectiva de poder encontrar soluciones a mediano y a largo plazo y poder construir desde aquí una política mucho más robusta, mucho más de alcance y mucho más impactante en todos los lugares de nuestro país. Creo que esa es una labor fundamental de la tercera unidad, que bueno, estamos trabajando su fortalecimiento y muchos proyectos de gran alcance junto con todas las y los integrantes de la Junta de Gobierno y por supuesto con todas las integrantes del Consejo Ciudadano. La siguiente, por favor. Aquí en esta siguiente gráfica vamos a poder ver de una manera mucho más gráfica la conformación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos y periodistas. Por una parte tenemos el máximo órgano de gobierno, que es la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, que como ya lo mencionaba, existen expertos desde la defensa de los derechos humanos, desde el periodismo y por supuesto gente que en el día a día están en la trinchera de la defensa de los derechos humanos con una gran trayectoria y con una gran calidad humana, que eso fortalece mucho al mecanismo y retroalimenta todas las decisiones que se toman desde la Junta de Gobierno. Y por supuesto, ya hablaba yo
de la Coordinación Ejecutiva Nacional, que es este brazo operativo que está conformado por 3 unidades y que en este caso me toca a mí presidir. Por supuesto, pasamos a la siguiente. Contamos con otros elementos estructurales del mecanismo, que son aquellas personas o representantes invitados que tienen voz, que hay que decirlo, no tienen voto, pero son fundamentales para la toma de decisiones que se generan desde la Junta de Gobierno. Y me refiero a la integración en esta Junta de Gobierno, en este mecanismo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Creo que esa oficina ha tenido un papel muy relevante, ¿no? Estamos trazando como un objetivo primordial del mecanismo cumplir con todas las recomendaciones que se emitieron por parte de esa oficina en el marco de un diagnóstico que hicieron de las funciones del mecanismo. Y bueno, para nosotros es ahora sí que la ruta del camino que tenemos que seguir para no solamente para fortalecer el mecanismo, sino para que las acciones emitidas desde el mecanismo puedan tener la mayor eficacia posible. Por supuesto, se cuenta con un espacio por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores. También el Poder Judicial de la Federación tiene un espacio. Por supuesto, la persona que preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República y, por supuesto, la misma persona que desde la Cámara de Diputados preside la Comisión de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí están la integración de las tres unidades. Son muy importantes en la coordinación ejecutiva el conocimiento de las mismas, la difusión que se hace desde cada una de las unidades, y para mí es muy importante visibilizarlas, porque finalmente estas 3 unidades no son unidades autónomas, son unidades que forman parte de un andamiaje institucional del mecanismo, y esas 3 deben de funcionar como un relojito coordinado, puesto que lo que emita una unidad impacta en las otras y viceversa. Entonces es importante generar la conciencia y la información de que estas 3 unidades en términos teóricos y prácticos deben de funcionar de una manera muy armónica y muy coordinada. Siguiente, por favor. Ahora, ya pasando un poco a cuál es el proceso práctico en el día a día de la atención, estos son algunos diagramas, ¿no?, que voy a permitirme presentar de manera muy breve para que todas y todos quienes estamos aquí en esta transmisión podamos ver de una manera mucho más gráfica cómo se da. Principalmente tenemos que ante el conocimiento de algún riesgo o agresión de alguna persona defensora de derechos humanos o periodistas, pues por supuesto estamos abiertos a cualquier tipo de comunicación que recibamos en ese aspecto, ¿no? Ahora sí que hay una total apertura de poder recibir comunicaciones de cualquier índole para poder ponernos al tanto de una situación de esta naturaleza, y a partir de ahí ya generamos la asignación del caso, ¿no? Sobre todo porque es muy importante que desde el mecanismo, desde la Coordinación Ejecutiva Nacional, podamos tener un enfoque muy diferenciado desde la atención. A partir de aquí tenemos 2 áreas de atención, que es el área que se dedica y se especializa en la atención a personas defensoras de derechos humanos, y la área que se dedica a la especialización sobre la atención de personas periodistas. La siguiente, por favor. A partir de aquí se da comienzo a la entrevista, que insisto, constantemente ponemos mucho énfasis en nuestro equipo de la importancia que es ese primer contacto con las personas defensoras de derechos humanos, de lo importante de la asertividad, de la empatía y de poder ponernos muchas veces en el lugar de las personas que están hablando para poder captar con mucho más claridad la situación que se nos plantea. A partir de ahí se genera una autorización también para tener documentado la entrevista, se deja una constancia, cuando se permite, se graba la misma, se genera una relatoría, y a partir de eso se genera también un análisis
del contexto y un previo análisis del riesgo. Se genera la solicitud de documentación mínima y a partir de ahí podemos entrar a otro proceso que es precisamente la evaluación preliminar. La siguiente, por favor. A partir de la evaluación preliminar que tenemos en el mecanismo, se determina su incorporación o no en el mecanismo y a partir de ahí generamos la notificación, el oficio, determinamos si tenemos que someterlo a un procedimiento extraordinario, a un procedimiento ordinario. Es decir, el procedimiento extraordinario es cuando tenemos forzosamente que tomar las medidas de seguridad y protección al momento en que la persona nos está dando a conocer los hechos. Cuando generamos asertividad o certidumbre a través de la evaluación preliminar de que no hay una situación latente o de inminencia, se genera un procedimiento ordinario en donde la Junta de Gobierno ya toma la determinación de cuáles serían las medidas. Cuando es extraordinario, nosotros como Coordinación Ejecutiva Nacional tomamos en cuenta e implementamos las medidas y estas son ratificadas o no por la Junta de Gobierno en un contexto de órgano colegiado. La siguiente, por favor. Aquí fundamentalmente es muy importante dejar en claro cuál es nuestra ruta de acción para los grandes retos que tenemos en generar esta política de protección y de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Primeramente, nosotros estamos por generar ya un convenio marco actualizado con aspectos muy importantes en cuanto a las obligaciones que hemos venido platicando en esta charla, para el efecto de acercarnos con todos los gobiernos de los estados y generar la firma de este convenio marco de colaboración. Eso nos va a permitir también generar diferentes acciones que nos puedan ayudar a fortalecer no solamente las políticas de reacción, sino también las políticas preventivas que al inicio yo comentaba eran fundamentales. Aquí de lo que se trata es que podamos ver al mecanismo no solo como pudiera pasar o como se pudiera pensar, en la única política pública que existe para poder llevar a cabo la implementación de la protección y la seguridad, sino que el mecanismo pudiera fungir como un ente coordinador y de cooperación que pudiera aglutinar todas las fuerzas del Estado, es decir, a los 3 órdenes de gobierno, y así poder generar un sistema nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos. Esto creo que es fundamental porque al momento que pudiéramos dibujar esta alianza con todas las entidades federativas, y digo todas las entidades federativas, y por supuesto, ¿por qué no pensar que en un futuro pudiéramos hacer esta alianza, inclusive bajarla a los municipios y poder tener un sistema de tal forma mucho más robusto, yo lo comentaba, mucho más de mayor alcance, mucho más de mayor reacción y mucho más cercano a los contextos que aquejan a las personas defensoras de derechos humanos? Entonces, un objetivo principal para el mecanismo es generar alianzas con todos los estados de la República y poder impulsar este sistema nacional que nos permita tener una política mucho más robusta de la que hoy tenemos. Por supuesto, tenemos que revisar el actual marco normativo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y también generar mucha conciencia de si la normatividad que tenemos hoy nos sirve para los contextos que estamos viviendo. Es decir, hay que reflexionar si esa ley que se emitió en el 2012 está ahora sí que a la altura de las necesidades y de las exigencias que se tienen por parte de todos los sectores de la agenda de derechos humanos y también evaluar todas las normatividades que existen en los estados y quienes no tienen una normatividad, pues generar precisamente normatividades armonizadas desde la Constitución, desde los tratados internacionales, para tener los instrumentos adecuados y poder cumplir con nuestras obligaciones en esta materia. Por supuesto, como yo lo decía, tenemos que dar cumplimiento a todas aquellas recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, que son recomendaciones que, insisto, se emitieron a partir de un diagnóstico realizado al mecanismo y que tenemos la obligación y la convicción de cumplir cada una de ellas. Y por supuesto, el gran papel que tienen las fiscalías, ¿no? Hacer una alianza muy, muy importante con ellas para poder impulsar que esas investigaciones pues cumplan con todos los estándares nacionales e internacionales en materia de acceso a la justicia, en materia de verdad y en materia de reparación integral del daño. Para ir cerrando un poquito la charla, me gustaría compartir con ustedes algunos números, algunas cifras que creo que son importantes hacerlas ver y compartirlas con todos ustedes. La siguiente, por favor. Aquí están algunos datos de las personas que han sido atendidas por el mecanismo a partir de hasta el 30 de junio del 2021, ¿no? Tenemos un total de atenciones a personas, entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de 1,876, ¿no? Ahora, en la siguiente gráfica vamos a notar cuántas personas son actualmente personas beneficiarias del mecanismo. Ahí vamos a ver el incremento que hemos tenido a partir del 2012. Ustedes verán en la gráfica que tienen a su izquierda los números generados por año de personas beneficiarias y que hasta ahorita nos dan un total de 1,478, insisto, entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que decir que más del 60% de las personas beneficiarias son personas defensoras de derechos humanos y el otro porcentaje son periodistas. Ustedes van a ver cómo a partir del año 2018 hemos sufrido un incremento muy, muy importante, ¿no? En 2018 el mecanismo contaba y cerró el año con 731 personas y actualmente pues ya tenemos una cantidad mucho mayor que es la de 1,478. Aquí se refleja precisamente en particular todo este proceso de intensificación de agresiones, no solamente a personas defensoras de derechos humanos, sino también a periodistas, y cómo el mecanismo ha generado mucho más empatía, mucho más acercamiento, mucho más trabajo de campo, ¿no? Porque finalmente cuando se trabaja en materia de derechos humanos, la mayoría de las ocasiones para fortalecer nuestras acciones y nuestra política pública, pues debe de ser desde afuera de los escritorios, ¿no? Sabemos que el trabajo de gabinete es fundamental, pero si no estamos con las personas beneficiarias, si no estamos con las personas defensoras de derechos humanos y con los periodistas en los terrenos que ellos se encuentran desarrollando su labor, en los terrenos en donde ellos sufren, los contextos, generalmente no vamos a poder generar instituciones que puedan ser asertivas a esa situación. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que nos da cuenta de las personas beneficiarias por entidad federativa, ¿no? Aquí vamos a ver todos los estados que tienen personas beneficiarias del mecanismo y bueno, esta lista está encabezada por la Ciudad de México, por Oaxaca, por Guerrero, por Michoacán, por Chiapas, por Veracruz, por Jalisco, por el Estado de México, por Tamaulipas, por Quintana Roo. Ustedes van a ver claramente cuáles son las cifras que ahí se desprenden, y estas son cifras, insisto, las personas beneficiarias por estado, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas. La siguiente, por favor. Y en esta tenemos ya en particular cuáles serían el número de personas defensoras de derechos humanos por estado, ¿no? En la anterior veíamos la dualidad entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Aquí estamos hablando de solamente la contabilidad de personas defensoras de derechos humanos por estado. Y bueno, compartiendo con ustedes estos datos, yo dejaría hasta aquí mi participación. Pues de una u otra forma creo que hemos
visto una gama institucional muy importante en el marco de esta charla, que tiene la obligación de generar fortalezas en materia de protección y seguridad para todas las personas defensoras de derechos humanos. Pero hay que hacer mucha conciencia. Estamos en un momento muy complejo en donde las personas defensoras de derechos humanos pasan por muchas agresiones, pasan por muchos riesgos en el ejercicio de sus labores, al igual que las y los periodistas, y tenemos que intensificar las acciones que venimos haciendo desde el Estado mexicano, desde los 3 órdenes de gobierno, para construir políticas no solamente reactivas, sino políticas preventivas de mucho mayor alcance, de mucho mayor calado, y poder estar a la altura no solamente de nuestra obligación, sino también de las exigencias que tienen las organizaciones de defensa de derechos humanos y activistas en cada uno de los estados y entidades de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Irazoque. Creo que ha sido una exposición muy clara. Y ahora le pediría a nuestros compañeras y compañeros que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pudiéramos externarlo a fin de poder pues, complementar esta experiencia de aprendizaje. Yo por mi parte quisiera pedirle, si ahora que hablaba del proceso de atención, si pudiera platicarnos un poco más sobre los criterios de incorporación o de exclusión al mecanismo. Claro, mira, para nosotros ha sido muy importante generar metodologías en esta materia, ¿no? O sea, no se trata de que a criterio de una u otra persona podamos generar respuestas de quién se integra y quién no. En el mecanismo contamos con una metodología que, por supuesto, con posterioridad podremos compartir. Es una metodología muy técnica en el sentido de poder identificar los focos de riesgo que tiene cada persona al momento de acudir con nosotros, y a partir de indicadores muy precisos se toma la decisión de quién se incorpora y quién no. Por supuesto, hay situaciones que inclusive hasta por sentido común y sin utilizar mucho la técnica, desde la metodología o la expertise en materia de seguridad, son latentes, y nosotros pues no escatimamos, ¿no? Creemos que desde el mecanismo hay que generar conciencia de que cuando existe un riesgo hacia una persona defensora de derechos humanos, un riesgo latente, inminente, hacia su seguridad, hacia su vida o a la de sus familias, no vamos a escatimar en ningún recurso por parte del gobierno de México para poder proteger a esa persona. Y inclusive tenemos como objetivo llegar a más personas. Lo que queremos generar con esta alianza muy formal a través de sus convenios de colaboración con los estados es: queremos estar en más espacios, que haya más gente que conozca la estructura del mecanismo, que haya más gente que conozca cuáles son nuestras obligaciones en la materia, desde la federación, desde las entidades federativas, y por supuesto, trabajar muy en equipo con las demás órdenes de gobierno para trabajar en beneficio de la seguridad y de la protección de las personas defensoras. Gracias. Y aprovechando, maestro, ahorita que comentaba la relación con las entidades federativas, también nos decía sobre los diagnósticos estatales que han realizado. Con base en la experiencia que tienen hasta este punto, me gustaría preguntarle cuáles han sido los obstáculos que han encontrado para la consolidación del sistema nacional. Pues mira, yo creo que el proceso ha sido muy complejo, puesto que hace 5 años nadie pensaría que algunos estados que tenemos, por ejemplo, ahorita como prioridad, tuvieran dificultades o problemáticas en la seguridad y en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Creo que los efectos de la macrocriminalidad y la presencia también de organizaciones de crimen organizado en varios estados de la República pone en mucho riesgo y en un contexto muy complejo, no solamente a las y los periodistas, sino a las personas defensoras de derechos humanos. Indudablemente tendría que generar una mención particular sobre, por ejemplo, periodistas que cubren notas de seguridad, periodistas que cubren notas de corrupción, de nota política, y desde el otro rubro, desde las personas defensoras de derechos humanos, pues aquellas que hacen defensa del territorio, de la tierra, de aquellos que hacen defensa del medio ambiente,
de aquellos que hacen defensa de temas de violencias de género, en fin, puedo dar un catálogo mucho más amplio, pero esto finalmente nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado mucho, puesto que el fenómeno creo que es muy complejo y que finalmente el fenómeno de los riesgos y las agresiones de periodistas es un daño colateral de cómo en algunas regiones del país pues se ha complejizado la seguridad pública en general y que esto trae un impacto hacia las labores de defensa de derechos humanos, de libertad de expresión y de periodismo. También hay que decirlo, hay grandes retos en la coordinación entre federación y entidades federativas, ¿no? Hay una gran labor que hacer para poder llegar a acuerdos muy claros, generar un reconocimiento que desde la federación y desde las entidades federativas hay una corresponsabilidad de obligaciones en esta materia y a partir de esa corresponsabilidad, una obligación de generar mecanismos mucho más integrales, mucho más robustos y, insisto, de tener conciencia de lo importante que es voltear a ver y enfocarnos y concentrarnos en las políticas de prevención que tenemos que implementar en esta materia. Es a partir de ahí donde tenemos que generar mucho más esfuerzo y a partir de ahí creo que podemos hacer un trabajo mucho más efectivo, mucho más cercano a las familias, a las víctimas, a las personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, creo que esa sería la ruta fundamental. Creo que hay otros retos mayores, pero creo que hasta este momento hemos podido sortearlos, ¿no? Mucho se ha dicho del tema presupuestal del mecanismo. Yo quiero comentarles que este año el presupuesto asignado al mecanismo se centró en 227 millones de pesos. Hay una solicitud que está en puerta de aprobarse de otros 186 millones de pesos. Tendríamos este año un presupuesto de 416 millones de pesos, que seguramente sería el año en donde presupuestalmente se asignan mayores recursos al mecanismo, que bueno, esto también hay que valorarlo desde una perspectiva del aumento de agresiones que se tienen y del aumento de las atenciones que tenemos que dar como mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero sí, lo importante es generar y caminar sobresaltar estos obstáculos para poder caminar hacia un mecanismo mucho más nacional y mucho más territorial en cada una zona del país. Muchas gracias, maestro. Le pediría a las personas que están también presenciando la conferencia a través de Facebook que si tienen alguna pregunta la puedan hacer en el chat para que nosotros podamos leerla. Tenemos aquí un par de preguntas también ya en el chat de la plataforma de Zoom. Nuestro compañero José Juan pregunta, ¿cómo toman en cuenta el contexto comunitario al momento de incorporar a defensoras y defensores de derechos humanos? Bueno, el enfoque diferenciado para nosotros es obligado, no solamente en temas comunitarios, sino también en temas de medio ambiente, en temas de género. O sea, por eso debe de haber personal especializado en cada mecanismo, en cada unidad estatal, que puedan percibir ese enfoque diferenciado y a partir de ahí generar especificaciones muy concretas de las necesidades que tiene cada persona defensora de derechos humanos al momento de ser protegida, al momento de poder enfatizar nuestra política de prevención. Sabemos que no es lo mismo el perfil o la labor de defensa de derechos humanos que se hace en Oaxaca que la que se hace en Sonora, o la que se hace en Tamaulipas, o la que se hace en Quintana Roo, o la que se hace en Guerrero. Es decir, el mosaico de defensa de derechos humanos es muy diverso, partiendo de la base que cada estado tiene su contexto problemático y complejo en la materia. Entonces, por supuesto que hay un enfoque diferenciado y a partir de ahí, a partir de la entrevista, a partir del acercamiento que tiene el mecanismo, es como podemos generar una mayor asertividad en la toma de decisiones hacia la política reactiva, pero también debe de ser así al momento de que tomemos decisiones en materia de prevención.
Gracias. Tenemos otras preguntas. Nos preguntan cómo se coordinan con las autoridades estatales y municipales para hacer efectivas las acciones de protección. Bueno, aquí hay que decirlo, yo lo ponía, hay un gran reto en la coordinación que llevamos tanto entidades federativas y federación. También voy a ser muy sincero, hay estados que generan mucho más empatía, asertividad con estos temas que otros. Por supuesto, nosotros tratamos de acudir y sentarnos en la mesa de todos los gobiernos de los estados y a partir de ahí generar alianzas principalmente con las secretarías generales de gobierno, ¿no? Nos ayuda muchísimo, por ejemplo, que como sucede en Oaxaca, haya una unidad de enlace especializada en la materia y eso finalmente nos crea mucho más, digámoslo así, mucho más profundidad al momento de poder impulsar temas desde el mecanismo y de la Coordinación Ejecutiva Nacional. Aquí, de una u otra forma, es por eso el realce que tiene nuestra labor de generar ese convenio de colaboración que muy pronto seguramente estaremos llevando hacia el gobierno del estado de Oaxaca y hacia todos los gobiernos del país para el efecto de poder establecer con mucha claridad la corresponsabilidad de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en este convenio generamos mucho impulso para que cada estado genere una unidad de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Generamos una corresponsabilidad de obligaciones de trabajar en materia de prevención, ¿no? Nosotros estamos pensando, y digo, pensando porque finalmente en cada estado puede ser diferente, pero sí creemos que sobre todo en aquellos estados en donde existe una mayor posibilidad de agresión hacia personas defensoras de derechos humanos, tiene que haber una mesa estatal de prevención para la protección de personas defensoras de derechos humanos y desde ahí generar acuerdos muy claros desde la federación, desde los estados, para generar política pública de prevención en la materia. También, lo tengo que decir, en estas temáticas, generalmente se percibe mucho la ausencia de los municipios, ¿no? Creemos que los municipios han estado ausentes, ¿no? En la corresponsabilidad de obligaciones que tenemos en esta materia. Creo que tenemos que trabajar mucho desde ahí, puesto que lamentablemente algunas cifras nos hablan que las agresiones venidas de autoridades hacia periodistas o hacia personas defensoras de derechos humanos comúnmente son a partir de autoridades municipales, ¿no? Que eso lo tenemos que revertir. No solamente tenemos que disminuir al máximo las agresiones que devienen de autoridades municipales, estatales o federales, sino que tenemos que generar alianzas también con los municipios para que ese eslabón, que es el primer contacto con la sociedad, también funja como un mecanismo de protección y que pueda estar hilado hacia la coordinación que queremos tener con el Estado y desde la federación, por supuesto. Gracias, maestro. Comentaba ahorita sobre los convenios con los estados de la federación. Nos están preguntando si tendrán alguna fecha ya para las nuevas firmas y también cómo puede participar la sociedad civil. A ver, estos convenios ahorita precisamente están ya en proceso de validación, ¿no? Se firman desde la Coordinación Ejecutiva Nacional y están en un proceso de validación desde la Secretaría de Gobernación, en el jurídico de la Secretaría de Gobernación, para que posteriormente nosotros nos podamos sentar en todos los estados de la República. Quiero hacer hincapié que a partir de ayer, ya estuvimos reuniéndonos o iniciamos un proceso para sentarnos con todos los gobiernos electos. Ayer estuvimos con la gobernadora electa de Tlaxcala y vamos a aprovechar que, bueno, va a haber 15 estados que van a tener nueva administración para poder desde ahorita platicar y por supuesto los que ya están establecidos, pues empezar a llevar a cada una de las mesas de las secretarías generales de gobierno de las y los gobernadores este convenio para firmarlo cuanto antes. Yo esperaría que el convenio esté listo en las próximas 2 o 3 semanas y que a partir de esas 2 o 3 semanas ya podemos agendar reuniones específicas con los gobiernos de los estados. Y bueno, a ver, el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil en esto es fundamental, ¿no? Creo que es muy importante que la sociedad civil siga con una exigencia muy frontal hacia nosotros como mecanismo desde la federación
también hacia los estados y también poder involucrar a actores y actrices que están ausentes, como lo podrían ser las y los presidentes municipales de los municipios. Creo que ahí es donde podemos esperar una alianza desde la sociedad civil para poder impulsar todas estas políticas y, por supuesto, que nos hagan saber también hacia dónde podemos seguir acudiendo, ¿no? En términos de caminos para poder tener una política mucho más efectiva en esta materia. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quiera hacer alguna de las personas que están presentes en la sesión. Puede encender su micrófono, su cámara si gusta participar. Bien, pues si no tenemos más participaciones, no me queda más que agradecerle mucho por el tiempo que nos dedicó, maestro Irazoque. Muchas gracias por esta conversación tan interesante y a todos los compañeros y compañeras que participaron también, desde luego a Código de H que nos ayudó con la gestión de esta conferencia y bueno, pues a seguir pendientes del programa de capacitación que estamos impulsando. Estamos tratando de incorporar cada vez a un grupo que esté más comprometido con el tema para que podamos lograr los cambios que estamos buscando. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Saludos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo desde acá. Gracias.